meditar en Juan 8. El versículo que meditaremos de una manera más profunda es el 12, pero antes de esto, pues bueno, me gustaría leer Juan 8:12. Vayan ahí a su Biblia, Juan 8:12. Y ese es el pasaje central, pero es necesario para entender por qué Jesús dijo esto, meditar en lo anterior. Pero me gustaría que leyéramos juntos a una sola voz en Reina Valera, Juan 8:12. Así que léalo conmigo. Dice así, Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a orar, mis amados. Amado Dios, en esta tarde quiero pedirte para que nos ayudes, mi Dios, a entender que necesitamos de tu gracia. Sabemos que en este mundo de tinieblas, mi Dios, solamente Cristo es el único que puede brillar. Sabemos que Él vino a hacer una obra perfecta y sabemos también, mi Dios, que no hay nada fuera de su voluntad. Así que le pido en esta tarde, mi Dios, que nos dé discernimiento. Ruego también, mi Dios, para que nos ayude a poder entender que la obra de Cristo ya fue terminada. Ayúdanos también a recordar que lo que Cristo vino a hacer lo hizo una sola vez y para siempre, que el justo por los injustos murió como hombre, pero también sabemos que Él resucitó al tercer día y ahora está sentado a su diestra, mi Dios. Ruego por los que estamos en este lugar, los que en algún momento escucharán, para que sea usted hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Si hay en nuestro corazón tinieblas, oscuridad, ceguera, mi Dios, o aún, mi Dios, no hay vida, ruego para que usted traiga vida y salvación, mi Dios. Y aún sabemos que la salvación es suya, mas usted le ha placido salvar a hombres y mujeres a través de la locura de la predicación. Así que pido para que usted traiga luz a nuestras vidas en esta tarde, mi Dios, y que podamos ser iluminados por Cristo y que su palabra sea esa luz que alumbra en un lugar oscuro, mi Dios. Así que le damos gracias porque hasta aquí nos permite llegar y le pedimos pues ser más a la imagen de Cristo. Dejamos este tiempo en sus manos y que su Espíritu Santo obre en nuestros corazones. Amén. Juan 8:12, mis amados, es el pasaje en el cual vamos a meditar hoy. Más antes que eso, para que podamos entender Juan 8:12, mis amados, es importante que nosotros entendamos lo que está sucediendo para que Jesús diga estas palabras. Ahora, Jesús, mis amados, vuelve a dirigirse al pueblo en el templo. Él está en el templo eh, y Él les dice que Él es la luz del mundo. Quiero platicarles un poco el contexto en esta fiesta que se realizaba, en la cual habla en el capítulo 7, en el templo de Jerusalén. Se encendían unas antorchas o unas lumbreras muy grandes y era el último día en el cual Jesús está dando esta explicación. Y Él está diciendo: yo soy la luz del mundo. Pero vean esta afirmación: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, mis amados, el pueblo de Israel en ese tiempo acostumbraba a hacer varias fiestas a lo largo del año, pero en cada una de ellas hacían ciertos rituales en los cuales pues ellos hacían el recordatorio de lo que había sucedido en Egipto. ¿Recuerdan cuando ellos salieron de Egipto y que encima de ellos había una nube durante el día y una columna de fuego en la noche para cuidar y alumbrar y todo esto? Bueno, ellos traían imágenes del Antiguo Testamento y ahora las representaban para recordar de dónde Dios los había sacado. Ahora, mis amados, en esta noche me gustaría que recordáramos, cada uno de los que estamos en este lugar, de dónde el Señor nos sacó, de qué mundo de tinieblas nos sacó, y si aún estamos en tinieblas o alguien aún está en algún área en tinieblas, pida al Señor que le traiga luz a su vida, porque dice Jesús que el que lo sigue no andará en tinieblas, y esta palabra andará tiene que ver con estar caminando muy cerca. Ahora, ¿cuál es el problema, mis amados? Que el ser humano puede estar en tinieblas y no darse cuenta que está en tinieblas. Ahora, ¿de qué manera me doy yo cuenta si estoy en tinieblas o estoy en Cristo? Cuando el pecado es algo que empiezo a rechazar, a odiar, que ya no deseo hacer las cosas que hacía antes. Y yo puse por nombre: Jesús es la luz verdadera de este mundo. Eso no es un nombre únicamente. Jesús es la luz del mundo. Pueden también ponerlo ahí. Y este versículo, mis amados, Juan 8:12, es el segundo yo soy que el Señor Jesucristo habla al pueblo.
Ahora, mis amados, es importante que nosotros entendamos también que el Señor Jesucristo vino, dice la palabra, que la luz en las tinieblas resplandece. Ahora, ¿cuál es nuestro problema, mis amados? Que el pecado ha entenebrecido. Satanás, dice la Biblia, que ha entenebrecido nuestro entendimiento. Por eso nos escuchamos de Cristo, el Señor nos está hablando y nosotros no podemos ver hasta que el Espíritu Santo haga una obra. Ahora, me gustaría que leyéramos lo que está pasando un poquito antes y quiero que vayan conmigo al versículo 2, Juan 8, versículo 2, para entender por qué Jesús dijo esto en esta ocasión. Yo soy la luz del mundo. Esto es algo hermoso, mis amados. Dice entonces Juan 8, versículo 2, lo tienen ahí en su vista. Quiero que sigan con su vista. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado, ¿qué dice ahí? Él les enseñaba. Ahora, mis amados, hemos estado viendo en estos estudios que hemos estado teniendo en este lugar, que a lo largo del ministerio de Jesús, muchas personas, miles de personas, vimos la semana pasada cuando Jesús dice en Juan 6, yo soy el pan de vida, ¿recuerdan? Y vemos cómo él alimenta 5,000 hombres, más mujeres y niños, pero aún vemos en esto que a pesar de que había muchas multitudes siguiendo a Jesús, solo pocos creían en él. Muchos lo seguían porque les daba de comer, los sanaba, resucitaba a sus hijos muertos, hacía muchos milagros, pero realmente no creían en él. Ahora, la pregunta para nosotros que yo les hacía la semana pasada es ¿por qué estoy siguiendo a Cristo? Puede ser que esté siguiendo a Jesús porque me ha hecho un milagro, vaya, o porque me respondió algo que le pedí, mas eso no debería ser la razón de seguir a Cristo, mis amados. La razón de seguir a Cristo es porque Él nos vino a dar vida. Él vino a salvarnos de que íbamos camino al infierno y Él dio su vida en sacrificio por nosotros y que ahora podemos ser salvos del infierno y que podemos conocerlo a Él. Ahora, dice aquí entonces que Él volvió a la mañana al templo y todo el pueblo venía a Él. Y dice que Él estaba sentado y Él les enseñaba. Vemos aquí también, mis amados, que el Señor Jesús está regresando al templo a pesar de que lo querían. En el capítulo 7, si regresan un poquito ahí conmigo, regresen un poquito al capítulo 7, vean el versículo 3, dice, y le dijeron sus hermanos, estos son los hermanos de Jesucristo, si lo sabía o no lo sabía, Jesús tuvo hermanos, uno de ellos, el que escribe la carta a Santiago, Judas, el otro Judas, el que escribe la carta de un capítulo, y sus hermanas, pero dice aquí, y le dijeron sus hermanos, vean lo que le dicen ellos, su propia familia, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Aún su propia familia le decía, bueno, pues si tú eres Dios, ve y muéstraselo al pueblo. Ahora, vemos ahí la incredulidad de su familia. Eso es lo que sucede, mis amados, cuando nosotros llegamos a Cristo y empezamos a quererle hablar a las personas de Cristo. Ellos probablemente al principio no nos crean, pero nosotros podemos estar tranquilos porque si el Señor empezó una obra en nosotros, dice Pablo, la va a terminar. Ahora, aún sus propios hermanos le dicen, ve a la fiesta. Dice que poco después él va a la fiesta, lo pueden leer con calma en su casa. Y es ahí en donde está en la fiesta de los tabernáculos. Ahora, llama mi atención porque dice que este era el último día de la fiesta en el capítulo 7, pero dice que al día siguiente él regresó a este lugar, al templo, y él estaba sentado y él les estaba enseñando. Ahora, vean el versículo 3 lo que dice, mis amados. Después de que todo el pueblo va a él y aún el Señor Jesús, vemos ahí su paciencia. Dice, entonces los escribas, ¿y quién más? Los fariseos. Estos son dos grupos religiosos. Algunos de ellos creyeron en Cristo, pero son dos grupos religiosos que a lo largo de los 3 años de ministerio de Jesús, ellos estaban en contra de él. Si él decía algo, ellos le preguntaban, lo cuestionaban, querían que él muriera y ellos estaban en su contra porque él empezaba a hacer discípulos. Ahora, mis amados, dice que los escribas y los fariseos, vean lo que va a suceder con ellos. Versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida, ¿cómo, mis amados? En adulterio. Ahora, esto es importante, mis amados, porque estos que son enemigos de la cruz, enemigos de Cristo, mis amados, quieren como de una manera poner una trampa para él ver lo que él va a hacer con esta situación. Ahora, mis amados, dice que ellos la pusieron en medio. Ahora, quiero que lo imaginemos, el Señor Jesús está sentado enseñando al pueblo
Y los religiosos traen a una mujer que es sorprendida en el acto de adulterio. El adulterio, lo sabemos, todo aquel que está casado, y aún dice Jesús, y mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, aún el Señor Jesús, mis amados, experimenta esta prueba que va a ser puesta delante de él, y vamos a ver la manera, probablemente ya lo has leído, lo has escuchado, pero vamos a ver la manera en la que él les muestra a estos seguidores y a los que estaban en contra de él lo que él iba a hacer. Ahora, mis amados, llama también mi atención porque ellos llevan a esta mujer y no era común que únicamente llevaran a la mujer cuando era sorprendida en un acto así. ¿Qué también debían hacer? Haber llevado al hombre para a los dos apedrearlos y matarlos. Ahora, de cierta manera, ahí dice que únicamente llevaron a la mujer. No sabemos si uno de ellos, no lo sabemos, fue el que estaba con ella. La Biblia no dice, mis amados, y ahí no podemos inventar algo, pero dice que esta mujer es llevada ahí. Y luego dice el versículo 4, vayan conmigo ahí. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo ¿de qué? De adulterio. Ahora, mis amados, esta mujer, de cierta manera, nos representa a nosotros. Probablemente nosotros no fuimos encontrados en adulterio, pero aún el Señor nos encontró de diferentes maneras, robando, mintiendo, codiciando, engañando, maldiciendo, odiando. Esa era nuestra condición. Ahora, ¿cuál es el problema? Que podemos decir, bueno, pero esa era una mujer adúltera y yo no era un adúltero. Yo nada más mentía y yo nada más robaba y yo nada más en mi corazón deseaba cosas que no eran mías. Yo era un codicioso, pero esa mujer no me representa a mí. Bueno, el problema es que podemos ver a lo largo de la Escritura cómo hay diferentes ejemplos de la vida real en los cuales tú y yo somos expuestos. Ahora, probablemente tú no has cometido adulterio físicamente con alguien. Probablemente sí, probablemente no. Pero aún dice el Señor Jesús que si tú has deseado a alguien, desear qué es, mis amados, desear es ver a alguien y decir, oye, me gusta, sabiendo que no es tu mujer, que va a ser, o que no es tu marido, que va a ser el marido de alguien más. Ahora, ¿cuál es el problema, mis amados? Que nosotros podemos decir, bueno, pero es que ese es un pecado muy grave, mis amados. Al igual que adulterar, mentir, robar, aún decir cosas que no son verdad, es algo que Dios odia. Y podemos darnos cuenta, mis amados, que probablemente tú y yo no hemos hecho cosas como estas, pero si en nuestro corazón hemos odiado a alguien, en nuestro corazón nos hemos enemistado con alguien, para Dios es como si hubiéramos asesinado a esa persona. Ahora, ¿cuál es el problema de esto, mis amados? Que el pecado puede ser no tan grave y yo puedo hacer algo que es grave a los ojos de Dios como algo pequeño. Bueno, es que era una mentira, como dicen, pequeña, piadosa. Bueno, no hay mentiras piadosas. Si has dicho una mentira, eres un mentiroso. No necesitas ser un gran mentiroso para decir, yo soy un mentiroso más que todas las personas. Aún si tú dijeras una pequeña mentira, eres un mentiroso delante de Dios. Aún si tú en tu corazón codiciaras algo, eres un codicioso. Ahora, quiero que vayan conmigo, por favor, al Salmo 32. Quiero que veamos algo en el Salmo 32 que meditaba. Y dice el Salmo 32, mis amados, en el versículo 3. Quiero que vean ahí. Voy a relacionar este pasaje con este adulterio con otro adulterio. Ahora, el adulterio de David, si ya lo saben y para los que no lo saben, a David, el rey David, hombre conforme al corazón de Dios, era un hombre que Dios escogió, un hombre que Dios lo usó para escribir los salmos, la mayoría de ellos, para ser rey por 40 años, hermanos. Fue un hombre que adulteró, tomó una mujer de uno de sus soldados, abusó de ella y mandó matar a su esposo. Ahora, puede decir uno, bueno, ese era un hombre conforme al corazón de Dios. El problema, mis amados, es que nosotros podemos ver el pecado como algo grave, muy, muy grave, pero aún podemos estar ciegos ante nuestro pecado. Puede ser nuevamente un pecado muy pequeño, pero es pecado a los ojos de Dios. Y vean lo que dice David después de que él es expuesto, su pecado sale a la luz, y vean lo que dice el versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y es Dios, mis amados, el que después de que David había adulterado con esta mujer, el que había puesto su mano sobre él. ¿Se imaginan? Ahora, ¿cuál es el problema nuestro? Que probablemente nosotros vemos el pecado
No tan grave porque al cabo pues todos hacen lo mismo. Yo en mi trabajo puedo pecar como todos. Nadie conoce a Cristo y yo puedo ser como ellos. ¿Cuál es el problema? Que si yo estoy en Cristo, el Señor va a tratar conmigo. Porque aquí vemos que el Señor puso sobre David su mano. Ahora imagínense la mano de Dios sobre ti, para que sientas un poco de lo que Cristo experimentó en la cruz. Probablemente no nos va a destruir, no nos va a partir en pedazos, pero Él va a poner un poco su mano sobre nosotros, nos va a afligir un poco y vamos a experimentar las consecuencias de nuestro pecado. Ahora, la realidad, mis amados, es que podemos decir, bueno, es que este hombre, David, y esta mujer que fue sorprendida, ellos sí eran adúlteros. Yo no soy un adúltero. Bueno, te tengo una mala noticia. Aunque tú no seas un adúltero, si estás en enemistad con Dios, estás en problemas. Y la mano de Dios va a estar sobre ti por la eternidad si no te arrepientes. Ahora, ¿cuál es el problema de nosotros, mis amados? Que podemos decir, bueno, al cabo ya Cristo pagó, yo puedo hacer lo que yo quiera. Ahora, vean lo que dice David eh, en el versículo eh, que sigue, en el 4, porque de día y de noche se agravó tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David experimentó, mis amados, como que estaba en un desierto. No había manera de él adorar al Señor, de clamar, de cantar. Ahora, ¿cuál es el problema nuestro? Que nosotros podemos decir, bueno, si aún si pecara un poco, no es tan grave. ¿Cuál es el problema, mis amados? Que aún el Señor nos puede mandar a un desierto para que ahí clamemos a Él y experimentemos nuestra necesidad de Él y confesemos nuestro pecado. Ahora, vean lo que dice el versículo 5. Mi pecado, ¿qué? Te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué dice ahí? Tú perdonaste la maldad de qué? De mi pecado. Ahora, nuevamente, este adulterio es un pecado que Dios odia, por el cual Cristo paga, pero este adulterio es algo que fue a los ojos de Dios. ¿Cuál es el problema de este adulterio y el adulterio de esta mujer? Regresen conmigo a, a Juan capítulo 8, que el adulterio, mis amados, es algo que Dios odia. Nuevamente, no únicamente el adulterio, pero aquí está tratando el Señor el adulterio. Ahora, leía una porción de Oseas y aún, mis amados, ¿recuerdan cómo Oseas tiene que casarse con una mujer que era prostituta? Y después de que él se casa, esta mujer se va. Y esta mujer, él tiene que ir a volverla a comprar y traer. ¿Y saben cuál era el ejemplo que ponía? El otro día estábamos platicando con Emma y con alguien, no recuerdo quién era, que el adulterio no necesariamente tiene que ser físico. Podemos ser adúlteros espiritualmente, estar adorando algo más que el Señor y podemos darnos cuenta que hay en nuestro corazón adulterio. Nuevamente, tal vez no hay adulterio físico ni visual en ti, pero si estamos teniendo algo por encima del Señor, estamos adulterando. Estamos yéndonos tras nuestros amantes. Puede ser, mi amante puede ser el dinero, la salud, el orgullo, el ser visto, cualquier pecado, todo aquello que tome el lugar del Señor, me muestra que no estoy poniendo al Señor en primer lugar. Ahora, regresen conmigo entonces a Juan capítulo 8. Ahora, mis amados, en aquella época era muy común que todo aquel que era encontrado en adulterio, mis amados, muriera y muriera apedreado. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué David no murió? Porque aún esos pecados que David cometió, Cristo los llevaría, pero aún hubo consecuencias de su pecado. ¿Recuerdan? Su hijo muere, uno de sus hijos abusa de una de sus hijas, otro de sus hijos toma a sus mujeres. Cosas terribles, mis amados. ¿Cuál es el problema? Que yo puedo creer que mi pecado lo hice en lo oculto. Nadie me va a ver. ¿Qué pasó con esta mujer? Su pecado estaba en las tinieblas, en lo oculto. Ella fue sorprendida en el acto de adulterio. Vean lo que dice Juan 8. Regresen ahí a Juan 8. Dice en el versículo 3, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en medio. Ahora, dice el 4, nuevamente repite, maestro, esta mujer ha sido sorprendida, ¿en qué? En el acto mismo de adulterio. Ahora, mis amados, es importante que nosotros nos demos cuenta, aun si en nuestro corazón hemos sido adúlteros, y adúlteros en cuestión de, nuevamente, no con una persona, pero adúlteros en poner algo por encima del Señor o irnos tras algo que no es el Señor. ¿Sí me explico? Ahora, es importante, mis amados, esta mujer es llevada delante de Cristo. Ahora, quiero que grabemos esto en nuestra mente. Esta mujer estaba
cometiendo este acto de adulterio en un lugar donde no era vista. Ella fue sorprendida. La encontraron haciendo algo que era indebido. Y vean lo que dice el versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Ahora, es algo cierto, mis amados. En la ley estaba escrito que estas mujeres tenían que ser apedreadas. Quiero que vayan conmigo un poco al Antiguo Testamento, Levítico 20. Levítico 20, ahí al principio, a los que traen su Biblia, a los que no, solo escuchen, no pasa nada. Ahora, mis amados, tú y yo creo que deberíamos haber muerto en el momento que pecáramos de una u de otra manera. ¿Saben cuál es la grandeza de Dios? Que Dios es lento para la ira y abundante en misericordia. Él es un Dios que está esperando a que tú y yo nos arrepintamos. Ahora, mis amados, es importante que nosotros entendamos que la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. No podemos decir, bueno, es que el adulterio en el Antiguo Testamento era mal visto. En el Nuevo Testamento, pues ya Cristo pagó y ahora yo puedo hacer lo que yo quiera. No es así, porque Dios sigue, para Dios, el adulterio sigue siendo adulterio, la fornicación sigue siendo fornicación, fuera del matrimonio, el chisme sigue siendo chisme, la mentira, el robo, sigue siendo pecado. ¿Cuál es el problema? Que nosotros podemos ver la ley de Dios y decir, bueno, ese Dios, la realidad es que no me gusta mucho, porque ese Dios pone muchas reglas. Ahora, mis amados, para los que estamos en Cristo, los mandamientos, dice la palabra, no son gravosos. Es fácil. Ahora, hay una lucha contra el pecado todo el tiempo, sí es cierto, pero ya no pecamos de la manera en la que pecábamos antes. Vean lo que dice aquí en el versículo, quiero que leamos desde el 7. Dice, santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo, Jehová, que os santifico. Ahora, vean lo que dice aquí, esto también llama mi atención. Todo hombre que maldijera a su padre o a su madre, ¿de cierto qué? Morirá. ¿Se imaginan? Nosotros alguna vez tal vez no maldecimos o maldijimos a nuestros padres, pero aún en nuestro corazón tal vez no fuimos obedientes. ¿Qué merecíamos? Morir. Y su padre, vean lo que dice aquí, de cierto morirá, a su padre o su madre maldijo, su sangre será sobre él. Ahora, ahí tenía que morir un hijo que era maldiciente. 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero, vean lo que dice aquí, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán ¿qué? Muertos. ¿Saben qué tú y yo merecíamos en el momento? Aún probablemente tú dices, bueno, yo nunca codicié a nadie. Bueno, aún con que hayas mirado a alguien y hayas dicho, oye, es más guapo o más guapa que mi esposo o mi esposa, aún en eso tú y yo deberíamos haber llevado delante del Señor y Él nos hubiera destruido. Ahora, ¿cuál es el problema, mis amados? Que ahora podemos decir, gracias Dios, porque a pesar de que yo tal vez cometí inmoralidades, adulterio, fornicación, tantos pecados, no morí. ¿Y por qué podemos ver esto, mis amados? Porque Cristo llevó lo que nosotros merecíamos para darnos salvación. Ahora, ¿qué sucede con aquellos que siguen practicando una vida así y no se arrepienten? Bueno, ellos van a experimentar la ira de Dios eterna. Platicaba con un hermano hace ratito, su suegro muere y él dice, ya está descansando en paz. Y yo le digo, no es cierto. Probablemente no. Bueno, yo no lo sé. Yo le compartí el evangelio y yo no sé si se arrepintió. Pero a veces podemos decir, bueno, ya murió, ya está descansando en paz. No es cierto. No tenemos que darle una esperanza a las personas. Es que ya estaba descansado de vivir. Si era un adúltero y era un fornicario y era un ladrón y era un borracho y murió, ahora mismo está en el infierno. ¿Cuál es el problema, mis amados? Que podemos decir, bueno, ya está descansando en paz. No lo sabemos. No podemos tener la seguridad de que alguien que murió sin Cristo está descansando, mis amados. Es importante. Ahora, nosotros que estamos en Cristo, podemos estar convencidos de que al morir inmediatamente vamos a ir a la presencia de Dios por la obra de Cristo, no por lo que hagamos o no hagamos. Y es a lo que ahorita quiero llegar a eso. Vean lo que dice aquí. Entonces, dice acá en Levítico 20 que si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero, o sea, él y ella, tenían que morir. Ahora, regresen por favor a Juan 8. Ahora, es importante, mis amados, porque el Señor Jesucristo Él dice que Él vino a cumplir la ley, ¿sí o no? Él vino a cumplirla, Él no vino a pasarla por alto. Aún en eso, mis amados, dice que ellos estaban tentándole. Ellos querían acusarle para ver qué decía Él en ese momento. Ahora, mis amados, si tú y yo hubiéramos sido llevados delante del Señor antes de conocer a Cristo,
pues creo que la gente podía habernos apedreado y matado y habernos hecho lo que fuera. Mas aún vamos a ver, mis amados, en este pasaje, la misericordia del Señor. Porque aún a pesar de que tú y yo, tal vez nuevamente no hiciste eso, pero tal vez sí maldeciste, odiaste, robaste, lo que hayas hecho, merecíamos haber muerto. ¿Y qué hizo el Señor? Tuvo misericordia de nosotros. Vean lo que dice aquí entonces el versículo 5. Ellos le preguntan, ¿tú pues qué dices? Vean el 6. Mas esto decían, ¿cómo, hermanos? Amados, para tentarle o tentándole. Mis amados, el propósito de ellos era que Jesús diera una respuesta y que él dijera, sí es cierto, está violando la ley de Moisés. Ellos estaban tratando de que él cayera, mis amados. Ellos estaban tratando de que él cayera en sus acechanzas. Ahora, mis amados, de cierta manera, si tú y yo fuéramos acusados delante de Dios, creo que la gente tendría muchas razones de acusarnos. Es que él era un mentiroso, él hacía esto, él era un mal padre, era una mala madre, era un mal hijo, era un hijo desobediente. Sí es cierto, yo todo eso lo hice. Era alguien que robó a sus padres, alguien que engañó, alguien. Sí es cierto, yo lo hice. Mas aquí, mis amados, llama mi atención porque el Señor Jesús, que es la palabra de Dios, va a actuar de una manera perfecta. Vean lo que dice el versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, ¿qué estaba haciendo Jesús? Escribía en tierra con el dedo. No dice que escribía, algunos dicen, no, pues que estaba escribiendo los mandamientos, algunos que estaba escribiendo, no dice que estaba escribiendo, no podemos inventar qué estaba escribiendo. Mas, mis amados, el Señor Jesús, vemos aquí la paciencia de Él, porque Él sabía lo que la ley decía, mis amados. Él sabía, Él vino a cumplir la ley. Él vino a, desde el principio hasta el fin, cumplir todos los mandamientos perfectamente. Ahora, mis amados, el Señor Jesús se inclina y Él se pone a escribir en la tierra con el dedo, mis amados. Ahora, es importante que nosotros entendamos la paciencia del Señor Jesús cuando tú y yo pecamos. ¿Por qué? Porque aún en Cristo podemos decir, bueno, la realidad es que pequé. No amé al Señor sobre todas las cosas. El día de hoy me levanté, hice tantas cosas y la realidad es que no amé al Señor sobre todas las cosas. El día de hoy me enojé con mi esposa. El día de hoy tuve un pleito y la verdad yo creía que tenía la razón. Y día tras día sale lo que hay en nuestro corazón. Esa es la realidad. ¿Cuál es el problema? Que el Señor no nos da lo que merecemos en el momento que pecamos. Eso es importante. ¿Por qué? Por su misericordia. Cantábamos ahorita. Sus misericordias hoy nuevas son. ¿Mis faltas qué? Son muchas. Su gracia es más grande que mis faltas. Puedo decir, bueno, este cuarto se llena de cada uno de mis pecados. Bueno, la gracia de Dios es más grande que este cuarto, que esta casa, que esta ciudad, que todo el mundo. La misericordia de Dios es más grande. De hecho, Isaías 55, mis amados, está hablando de la misericordia de Dios. Vayan conmigo ahí, Isaías 55. Ahora, cuando tú y yo pecamos, muy probablemente tú y yo somos acusados en el momento que estamos pecando, que estamos conscientes de nuestro pecado y que eso es algo que no agrada a Dios, ¿sí o no? Y yo puedo decirle a mi esposa, oye amor, es que la realidad, tú no estás haciendo como Cristo, no estás siendo paciente conmigo. ¿Y cuál es el problema, mis amados? Que yo estoy aprovechándome en ocasiones de que yo sé que la gente está pecando. Y yo puedo señalar el pecado de todos los demás. Yo puedo decir, oye, él está pecando. ¿Y cuál es el problema? Que probablemente yo no veo la gravedad de mi pecado o mis pecados como más graves. Isaías 55 nos habla de la misericordia del Señor. Vean lo que dice, mis amados, a partir del versículo 7. Dice, deje el impío su camino. ¿Quiénes son los impíos? Nosotros. Y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él ¿qué? Misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio ¿en qué? Él es amplio en perdonar. ¿Cuál es el problema nuestro? Que nosotros podemos decir, bueno, ese pecado que hizo él, eso es terrible. Pero yo no empiezo a ver, yo no veo que mi pecado es tan grave que aún Cristo fue a la cruz para salvarme. Y yo empiezo a hacer un juicio hacia los demás y decir, bueno, estos sí merecen que el Señor ojalá les quitara la vida en este momento. ¿Cuál es el problema? Que esa misericordia que Él necesita, la necesité yo. Y dice aquí el profeta Isaías, vuélvase a mí, vuélvase al Señor. Él es amplio en perdonar. Ahora, vean el versículo 8. Dice, porque mis pensamientos no son ¿qué?
sus pensamientos, vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mis amados, ese pasaje es muy mal usado. Yo en ocasiones lo usaba mal y decía es que los pensamientos del Señor y los míos son diferentes. No se refiere a eso. Ahí está hablando de la misericordia del Señor. Que así como está de alto el cielo de la tierra, es de grande la misericordia. A eso se está refiriendo ese pasaje. No quiere decir, es que yo tengo un pensamiento diferente y yo actúo diferente. Y el Señor piensa diferente. No es eso. Es la misericordia del Señor, que es más grande que de lo que está de la tierra al cielo. Esa es la misericordia del Señor. Probablemente el Señor Jesús estaba escribiendo ahí atributos de Él. Perdón, misericordia, justicia, santidad. No sabemos, mas aún en esto, mis amados, el Señor Jesús representa cada uno de los atributos de Dios. Ahora, mis amados, esta mujer, regresen conmigo a Juan 8. Esta mujer ha sido sorprendida, es llevada delante de Jesús. Se llama que ella debe ser apedreada. Y mis amados, ellos sabían la ley. Y Jesús, que es la palabra de Dios, Él vino a cumplir la ley. Él también la sabía. Ahora, mis amados, llama mi atención porque dice que Él estaba inclinado, escribiendo en tierra. Y aún en esto, mis amados, es importante entender que el Señor está mostrando misericordia. Él no está destruyendo a esa mujer. Y dice aquí, mis amados, en el versículo 9, perdón, en el versículo 7, y como insistieran en preguntarle, ¿qué hizo Él? Se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Son palabras de Jesús, mis amados. Y mis amados, Cristo podía haberla destruido a ella en ese momento por su adulterio. Él podía justamente porque él nunca cometió adulterio, entonces Él podría haberla juzgado. Él es Dios y Él podría haberla destruido. ¿Qué podía haber hecho con nosotros? Lo mismo. En el momento que mentimos, robamos, engañamos, maldecimos, hicimos cualquier barbaridad, Él podría destruirnos. Dice que Él se levantó y Él dijo estas palabras, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en ¿qué? Arrojar la piedra contra ella. Ahora, mis amados, esto también es importante, porque al día de hoy podemos decir, bueno, es que el único que puede juzgarme es el Señor, ¿no? Él sí me puede juzgar, mas sabemos por la Escritura que al ser parte de una iglesia o de una iglesia local, estamos para juzgarnos unos a otros. Ahí tenemos que tener cuidado, porque yo puedo decirle a mi esposa, oye, es que Dios es el único que me puede juzgar. Tú no me puedes juzgar, pero mis amados, la palabra de Dios me juzga. La palabra de Dios, cuando yo la leo, digo, así es cierto, fallé. No fui un buen esposo, no fui alguien que sirvió como Cristo, he sido alguien que he odiado o guardo rencor en mi corazón hacia alguien. La realidad es que la palabra de Dios nos va a juzgar. Es como una espada, dice, que penetra hasta lo más profundo. Ahora, esto es importante porque el Señor Jesús dice esto, el que de ustedes esté sin pecado, sea que el primero en arrojar la piedra. Ahora, de los 6 que estamos aquí, ¿quién es el único que está sin pecado? Ninguno. Creo que probablemente podemos decir, bueno, tal vez ella no es tan pecadora como ella o ella no es tan pecadora como ella, pero mis amados, todos estamos en problemas con Dios. ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesús? Les muestra que si alguno de ellos no ha pecado aún, en una ocasión, el pastor Charlie comentaba que muy probablemente los hombres que estaban ahí tuvieron relación o tuvieron que ver con ella. Es por eso que él sabía lo que había en sus corazones. Ahora se imaginan que es una mujer que había estado con alguno de ellos y ellos sabían lo que había pasado, entonces ellos habían cometido lo mismo, ellos merecían haber muerto. ¿Cuál era el problema, mis amados? Que ellos no habían sido apedreados, estaban con vida. Ahora, mis amados, es importante que nosotros nos autoexaminemos. En el momento que yo estoy viendo el pecado de alguien más, ¿ya he visto mi pecado? Porque aún el Señor Jesús es claro. Si tú ves tu pecado, sácalo, quítalo, pídele perdón al Señor y después ve y corrige a tu hermano. Eso es importante. Ahora, mis amados, el problema de esto es que nosotros en ocasiones somos muy prontos para hacer un juicio, pero probablemente yo no veo lo que hay en mi corazón. Ahora, dice aquí en el versículo 8, vean conmigo, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, ¿qué hizo? Siguió escribiendo en tierra. ¿Qué escribió? No sabemos. No sabemos qué estaba escribiendo, mis amados, pero aún en eso podemos ver la misericordia del Señor. ¿Cuál es el problema nuestro?
que probablemente yo no quiero que el Señor tenga misericordia con la gente. ¿Por qué no les predico el Evangelio? Si yo ya tengo el Evangelio, sé lo que Cristo hizo por mí. Bueno, creo que me hace falta más amor por las personas. Lo que Cristo hizo por mí y que alguien vino y me compartió para yo poderlo dar a alguien más. Ahora, mis amados, dice el Calvino, estaba leyendo algo sobre él, que al no hacer nada a Cristo, él tenía el propósito de mostrar lo indignos que eran cada uno de ellos. Él estaba mostrando eso, mis amados. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo no les quita la vida a los que pecan? Por su misericordia. ¿Por qué el Señor Jesucristo con mi vecino que golpea a su esposa, no sé, ¿verdad? Que no vive nadie aquí, pero el vecino que hace tantas cosas con su esposa, ¿por qué no le quita la vida? ¿Es la misericordia de Dios? ¿Por qué aquel que está haciendo cosas terribles no muere? La misericordia de Dios. Dios está siendo paciente y Él está esperando que la gente se arrepienta. Y en ocasiones nosotros queremos que el Señor tome justicia y venganza y los mate y les quite la vida. ¿Cuál es el problema? Que dejo de ver que la misericordia de Dios es más grande que lo que yo entiendo. Yo no logro entender la misericordia del Señor. Ahora, ¿cuál es el problema para mí? Que el Señor merecía destruirme a mí, sí, y no lo hizo. Él tuvo misericordia de nosotros. Ahora, mis amados, ¿se imaginan que el Señor mostrara a través de personas cada una de las cosas que hemos hecho, o pensado, o dicho? Creo que nos daría vergüenza. Y creo que si alguien llegara aquí a acusarme a mí de algo, yo diría, sí es cierto, es algo que hice. Ahora, mis amados, ¿cuál es el problema? Que dejamos de ver el pecado como grave. Y el pecado, mis amados, sigue siendo pecado. No es, bueno, era un pecado muy grave antes. Hoy platicaba con un joven y él me decía, sí, pero es que el Dios de la Biblia pues dice que no matarás, no robarás. Y mis amados, es que el Dios de la Biblia es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Él no cambia. El problema es que el ser humano quiere hacer un Dios a su conveniencia. Un Dios que no lo juzgue, un Dios que lo deje hacer lo que quiera. ¿Saben cuál es el problema? Que ellos se van a enfrentar cara a cara a Cristo y van a dar cuentas de lo que hicieron. Ahora, ¿por qué estoy yo con vida? Por la misericordia de Dios. Porque si a mí me hubieran llevado en lugar de esa mujer, el Señor podía tener el derecho y toda la autoridad de matarme y quitarme la vida. ¿Qué hizo el Señor? No me quitó la vida. Me dejó hasta que yo entendí mi gravedad de mi pecado. Tal vez lloré, tal vez sentí dolor, tal vez clamé, tal vez hice cosas y me humillé delante del Señor. Y el Señor perdonó mi pecado, como decía David. Yo confesé mis pecados al Señor y el Señor perdonó mi falta. Ahora, mis amados, es importante que, que nosotros entendamos que ellos estaban insistiendo. Eso es lo que hace el enemigo. De hecho, aunque sabemos que Satanás ya fue vencido, él está dando como sus últimos golpes y él va a usar a personas a nuestro alrededor para señalarnos nuestras faltas. Les voy a decir algo. ¿Es correcto que la gente que no es cristiana o no cree en Cristo nos juzgue? Sí, ellos pueden hacerlo. Ellos pueden decir, oye, ella es cristiana y mira cómo habla. Ella es cristiana y ve cómo trató al de la tienda. La gente puede juzgarnos, sí. Aquí vemos que la gente está juzgando. Entonces no podemos decir, es que no puedes juzgar. No, sí. La gente de afuera, la gente que está sin Cristo sí puede juzgarnos. De una manera incorrecta. Y es ahí donde yo debo ir al Señor y decirle, Señor, aun si hay pecado en mi corazón, aun si en mi corazón hay maldad, perdóname, escudriña mi corazón. ¿Por qué sigue habiendo de mi corazón y de mi boca malas palabras, chismes, mentiras, codicia? Mis amados, podemos darnos cuenta lo que hay en nuestro corazón con tan solo media hora o con un tiempo que pases con una persona. Puedes darte cuenta de qué hay en su corazón. ¿Qué deberíamos hacer? Pedirle al Señor que nos limpie todo lo que está en malo en nuestro corazón para que de nuestra boca salga más de Él y menos de nosotros. Ahora, mis amados, llama mi atención también que, que el Señor Jesucristo no la juzgó en ese momento. Él les dice, bueno, todo aquel que esté libre, aviente la primera piedra. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Él volvió a inclinarse y se puso a escribir en tierra. Vean el versículo 9. Dice, pero ellos, al oír esto, llama mi atención esta parte que sigue en el versículo 9. ¿Cómo dice? Acusados, ¿por qué? Su conciencia. Hoy estaba escuchando algo sobre la conciencia y yo le compartí un poco a mi esposa de lo que entendía. Tal vez no era muy claro porque tenía muchas ideas en mi cabeza, pero mis amados, cuando tu conciencia está llena de la palabra de Dios, es muy difícil que alguien te haga cambiar tu manera de pensar. ¿Cuál es el problema? Que si tu palabra no está saturada de la palabra de Dios, cualquier persona te puede hacer cambiar tu manera de pensar, pero si tu palabra está cautiva por lo que dice la palabra, tu conciencia no la van a poder cambiar.
Ahora, mis amados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Día tras día renovar nuestra mente, como dice Pablo, con la palabra. No con lo que piensa ella, con lo que piensa él, con la palabra. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué hizo Cristo por mí? ¿Qué es lo que debo hacer yo? Mis amados, la palabra es la que debe renovar nuestra mente. En muchas ocasiones somos más dados a escuchar consejos de personas que a escuchar lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué dice Dios? ¿Qué me está corrigiendo? ¿Algún pecado? ¿Algo que no he confesado? ¿Algo de lo que no me he apartado? Bueno, Señor, perdóname, límpiame y ayúdame a recordar que Cristo ya pagó. ¿Qué va a hacer eso? La palabra. La palabra es lo que me va a abrir mi entendimiento, como a los que iban camino a Maús, ¿recuerdan? Ellos iban cegados y Jesús iba con ellos, pero Él les abrió el entendimiento y ellos entendieron que era Cristo el que estaba con ellos. Y mis amados, cuando la palabra de Dios llena nuestra mente, dice el apóstol Pablo a los Corintios que ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Es por eso que, como les decía el domingo, puedo estar con personas que están sin Cristo, sin problema, pero no me van a cambiar a lo que el Señor ya ha cambiado en mi mente. Puedo pasar tiempo con personas que toman, sí, y compartirles el evangelio. No voy a practicar lo que ellos practican, pero va a haber momentos en el cual yo en mi trabajo, en la calle, tenga que platicar con alguien que está tomando. ¿Y cuál es el propósito? Hablarle de Cristo. ¿Quién es el que va a obrar? El Señor. Yo no voy a obrar. Ahora, mis amados, dice aquí, versículo 9, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, ¿qué hacían? Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús. ¿Y quién más? Y la mujer que estaba en medio de ellos. En medio. Ahora, mis amados, es importante que entendamos que esta acusación que se hizo pública de quebrar el séptimo mandamiento, porque el séptimo mandamiento es no cometerás adulterio, es algo, mis amados, que era un pecado que determinaba muerte en ese momento. Ahora, ella había quebrado la ley del Señor, y no nada más en eso, probablemente en más mandamientos. Mis amados, tú y yo, dice Santiago, que si aún al menos fallamos en un solo mandamiento, fallamos en todos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que a veces si hay una alta estima en nosotros y decimos, bueno, yo ya no peco como antes. Bueno, debería recordar que eso que ya no hago es por lo que Cristo hizo por mí. No porque soy más sabio y más bueno. Y mis amados, si hemos sido perdonados, dice aún la palabra, que ya estamos sentados con Cristo en el cielo. Si no hemos sido perdonados y no hemos confesado de nuestros pecados, debemos entender que estamos camino al infierno bajo la ira de Dios. Eso es claro, mis amados. Ahora, es importante, mis amados, que dice que ellos, su conciencia les causó un problema. Ellos fueron acusados por su conciencia. Ahora, aún en esto, mis amados, es importante que entendamos que hay una ley escrita en nuestro corazón. Vayan conmigo a Romanos 2, allá adelantito de Juan. Ahora, ¿de qué manera yo voy a poder ver lo que hay en mi corazón? Por la ley escrita en mi corazón, por lo que hay en él, lo que Dios ya puso en él. Romanos 2:15. Bueno, voy a leer desde el 14. Dice lo siguiente: porque cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, ellos no la tenían escrita como los judíos en tablas de piedra, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para ellos mismos. Lo va a explicar en el versículo que sigue, mostrando la obra de la ley escrita ¿en qué? En sus corazones. Entonces, el Señor sabía que en sus corazones estaba escrita la ley. ¿Cómo puedo ver que estoy fallando? Por la ley escrita en mi corazón. Y decir, Señor, ¿por qué he fallado de esta manera? Hay una ley escrita en nuestro corazón. Ahora, dice aquí que hay una ley escrita en sus corazones. ¿Qué hace esa ley? Da testimonio a su conciencia, vean esto, y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. Entonces, ¿cómo puedo darme cuenta yo que he pecado contra el Señor? Por la ley escrita en mi corazón. Nadie me enseña a mentir, a robar, a codiciar, a adulterar. Nadie me enseña. Eso sale de mi corazón porque mi corazón está inclinado al mal, pero en mi corazón hay una ley que me dice, no adulteres, no mientas, no robes. Y yo me doy cuenta porque al yo ver eso, dice que esta ley da testimonio ¿a quién? A mi conciencia. Entonces, mis amados, ¿cómo pueden usar los papás con sus hijos para llevarlos a Cristo? Mostrándoles que en su corazón hay una ley escrita. No, hey, Regina, María, eso es pecado, eso no agrada a Dios. Ellos saben que no agrada a Dios. ¿Cuál es el problema?
que aunque el ser humano quiera cegar su conciencia, no puede porque él sabe que está mal. Ahora, ¿qué sucedió con estos hombres? Regresen conmigo al, al, a Juan 8. Ahora, entonces, hay una ley escrita en el corazón. También dice Pablo a los Corintios que debemos renunciar a lo oculto y lo vergonzoso. Mis amados, ya en Cristo tenemos que tener cuidado con que es la palabra de Dios la que me debe gobernar, no lo que cree mi corazón. Ahora, si la palabra de Dios ha llenado mi mente, debo guiarme por la palabra de Dios, no por lo que sale de mí, porque lo que sale de mí puede ser algo engañoso. Entonces, ¿qué dice la palabra? La palabra es la que me debe cautivar. Ahora, vean lo que dice aquí entonces el versículo 10. Dice que se quedó solo él y la mujer. Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y él mismo responde: ¿ninguno te condenó? Con una pregunta. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Léanlo conmigo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Mis amados, ¿cuál es el problema de nosotros en muchas ocasiones? Que nosotros olvidamos, si ya hemos confesado de nuestros pecados, que ya Dios nos perdonó. Dios ya no recuerda lo que ya le confesamos. No quiere decir que Él se le olvide y ya no lo recuerde, sino que Él ya llevó eso y lo cobró a Cristo, y ahora ya no nos va a decir: Omar, ¿te acuerdas, Omar, que tú hace tantos años tomaste este dinero? Porque si yo ya lo confesé, yo ya soy perdonado. ¿Cuál es el problema? Que yo puedo estar creyendo que aún los pecados pasados no me fueron perdonados, pero si yo ya confesé mi pecado, puedo recordar como David. Aún es el Salmo 51, que dice, me encanta el Salmo 51, porque, vayan conmigo ahí, porque este es como esto, mis amados, el Salmo 51 es como una oración que tú y yo deberíamos reproducir de corazón, sabiendo que es como algo que tú y yo podemos aplicar a nosotros, a nuestras vidas. Vean la manera en la que David se arrepiente delante de Dios, y David, después de que es confrontado por el profeta Natán, David le pide perdón a Dios. Y David dice lo siguiente: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a ¿qué? Tu misericordia. David sabía que Dios era un Dios misericordioso. Conforme a la multitud de tus piedades, ¿qué dice David? Borra mis rebeliones. Eso es algo que podríamos pedirle al Señor. Señor, borra mi pecado. Ayúdame a olvidar el pasado, a recordar que si ya estoy en Cristo soy nueva criatura, que mi vida pasada ya quedó atrás, que ya no vivo como antes. Antes sí era un borracho, antes era un mentiroso, era un mal hijo, mal padre, mal amigo, pero ahora en Cristo ya no lo soy. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? Recordando que Cristo en la cruz llevó cada uno de mis adulterios, de mi fornicación, de mi borrachera, de lo que haya hecho. Y decir: Señor, ya no hay condenación para quienes, para los que estamos en Cristo Jesús. Vean el versículo 2. Lávame más y más ¿de qué? Mi maldad. Y límpiame ¿de qué? De mi pecado. Señor, ya no quiero que mi boca hable tonterías, cosas que no son necesarias. Señor, lávame de mi maldad. Cristo ya recibió el castigo para que ahora mi boca ya también sea crucificada. De hecho, dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, ¿cuál es el problema de nosotros? Que olvidamos que el sacrificio de Cristo fue hecho una vez y para siempre. Ya no hay más condenación, no hay más necesidad de sacrificio, pero yo día tras día debo renovar mi mente. Señor, ya fui perdonado, ya no quiero vivir de esa manera. Quiero salir de casa, quiero salir mirando a Cristo que está sentado en el cielo, recordando que yo estoy sentado allá y que voy a vivir siendo luz y sal en este mundo de tinieblas. Ahora, mis amados, vean lo que dice el 3. Porque yo reconozco ¿qué? Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el pecado que hacemos no es delante de mi esposa. Tal vez no lo hago delante de mi esposa, ni delante de mis hijos, ni delante de mis amigos, ni delante de los de la iglesia, pero lo puedo hacer en lo oculto. ¿Cuál es el problema? Que estoy pecando contra un Señor, un Dios o un Señor que está en todo lugar. Está en todo lugar, no hay lugar en el cual me pueda esconder. Y yo puedo decir: bueno, me quedé solo en casa, mi esposa salió, puedo pecar un poco. Error. El problema es que la presencia de Dios está ahí y estoy pecando contra un Dios que es santo, santo, santo,
Y aún en eso, yo debería decirle, Señor, perdóname, límpiame. No quiero vivir como antes. Y este salmo me encanta porque David dice, reconozco mis pecados, mi pecado está delante de mí. Versículo 4, contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahora, mis amados, el versículo 10 me encanta porque dice, léanlo conmigo, lo pueden leer en casa todo el capítulo completo. Crea en mí, ¿qué dice? Oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, quiero vivir en integridad, no únicamente cuando me ve mi familia, no únicamente cuando me están mirando, no, en todo tiempo. El Salmo 101, este no lo tengo aquí en mis notas, pero vayan allá adelantito. Sí es el Salmo 101. Vean lo que dice un versículo del Salmo 101. Ay, dice, misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, Jehová, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Vean lo que dice en la parte segunda del versículo 2. Y léanlo conmigo. En la integridad de mi corazón andaré, ¿dónde? No nada más cuando esté en la calle y los vecinos, no. En la integridad de mi casa voy a andar en todo tiempo. ¿Qué le dice Jesús a la mujer? Vete y qué. Ahora, ¿esta mujer volvió a pecar? Probablemente sí. No sabemos quién era esta mujer, pero el Señor Jesús la perdonó y le dijo, vete y no peques más. No peques de la misma manera. Tal vez no volvió a pecar de esa manera, pero en alguna ocasión tal vez codició algo. Más aún en eso, mis amados, nosotros debemos recordar que no únicamente tenemos que actuar íntegramente cuando nos ven. Vean lo que dice, subrayenlo si quieren, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Vean el 3, la primera parte. No pondré, ¿qué? Delante de mis ojos, ¿qué? Cosa injusta. Todo aquello que no agrada a Dios, Señor, no lo quiero ver. Tal vez toda mi vida he luchado con mi vista, con mis pensamientos, con mis... Bueno, Señor, aún en medio de mi casa quiero vivir en integridad. No únicamente cuando me están mirando, no únicamente el domingo o el miércoles que estoy aquí. No, en todo tiempo, Señor, por lo que Cristo hizo por mí. Regresen conmigo a Juan 8, por favor. Ahora, mis amados, los acusadores entonces, ¿qué hicieron? Habían desaparecido y solo quedaba la acusada y el Señor Jesús, hermanos. Ahora, la pregunta que hace el Señor, mis amados, era para todos, pero aún ya no estaba nadie ahí. Y ella contesta, mis amados, Juan 8, versículo 11. Ella dijo, ¿qué? Ninguno, Señor. Y ella reconoció a Jesús como su Señor. Eso llamó mi atención, mis amados. No únicamente Jesús como su Salvador, como su Señor, como su amo, como su dueño, como alguien que le había perdonado. Eso es lo que hace Cristo con nosotros. Nuevamente, tal vez no somos sorprendidos en el adulterio, pero aún si en mi corazón ha habido tibieza espiritual o me he enfriado o me he olvidado de mi primer amor o me he ido tras mis amantes que no son el Señor Jesucristo, el Señor tiene misericordia de mí. No me destruye, no me mocha la cabeza como Él lo podría hacer. ¿Y qué dice ella? Ninguno, Señor. Bueno, aún cantábamos, si me acecha, ¿quién? Satanás. Él puede acusar, Él es el acusador. Él puede decir, mira, lo que hace tu hijo. Señor, perdóname, límpiame, lávame, quiero vivir santamente. En la integridad en mi casa, en mi trabajo, en todo tiempo quiero recordar más a Cristo. Es algo que podríamos hacer. Ahora, vean lo que dice el versículo 12, que es donde nos vamos a quedar hoy. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, ahí al parecer ya estaban más, porque dice, les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, ¿qué dice ahí? No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mis amados, llama mi atención porque sabemos que solo Cristo, mis amados, puede alumbrar nuestra vida de tinieblas. Solo Él puede darnos vida y solo Él puede darnos ese perdón que probablemente alguien más no te dé. Bueno, solo Cristo puede recibirte y aunque sucedió con esta mujer, la tuvo frente a Él, aunque era una mujer adúltera, el Señor la perdonó. Vete y no peques más. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Cuando tú y yo confesamos nuestro pecado, Señor, es que he hecho esto, he mentido, he odiado, no he perdonado. Yo me he dado cuenta de algo, mis amados. Aún a veces nuestro amor
es de una manera hipócrita. No es un amor genuino por el Señor o por las personas. Nuestro amor en ocasiones es un amor que es fingido. El Señor lo sabe. Él sabe cuando yo realmente estoy haciendo las cosas por Él y por su gloria y por servir al Señor, pues sirviendo a mi esposa, a la familia, a los hermanos. Él lo sabe, mis amados. Pero mi corazón puede, como el pueblo de Israel, ¿recuerdan? Puedo adorar al Señor con mi boca y mi corazón estar bien lejos. Mi corazón estar yendo tras sus amantes. Ahora, ¿cuál es el problema de esto, mis amados? Que el Señor está esperando a que nos arrepintamos. Él no está diciendo, vete, no te quiero en mi presencia. No, o sea, vete, ya no peques más, yo te perdono. El Señor nos perdonó completamente. De hecho, dice la palabra que aún el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. ¿Y cuál pecado? Los que cometemos todo el tiempo, todos los días, porque aún día tras día puede ser que el día de hoy no haya odiado a alguien, pero el día de mañana despierte, venga un recuerdo a mi mente de algo y en mi corazón guarde amargura por algo. Y el Señor quiere que perdone, porque ella me perdonó. Aún el Padre nuestro, ¿qué dice? Perdona nuestras ofensas, como también que perdonamos. ¿A quiénes? Entonces, aún en eso, pues si yo entiendo el perdón de Dios tan grande, que su misericordia es como está el cielo de la tierra, yo voy a poder perdonar, aún si alguien me odió, me mató, hubo un abuso, lo que haya sido. Es ahí donde yo puedo perdonar. Probablemente no hemos tenido el mejor ejemplo de un esposo, una esposa, unos hijos, no sé, pero aún en eso es amarlos como son. El Señor Jesús, aún en el joven rico, le decía a Emma el otro día, que en una porción, no recuerdo si es en Marcos o en Lucas, que dice que Él amó al joven rico, lo amó. No, el joven rico no creyó en Jesús, pero dice que Él lo amó. Digo, ¿realmente yo amo a las personas cuando no son como yo quiero que sean? Probablemente no, yo amo a los que son como yo, a esos sí los amo, pero a los que no son como yo, a esos no los quiero. Bueno, el propósito es que sean como Cristo, no como yo quiero. Ese es el propósito. Vamos a orar, mis amados, y aquí continuaremos la semana que entra, si Dios permite.